Bienvenido, bienvenida a Lecciones de Vida. Gracias por acompañarnos nuevamente. ¿Sabes que un punto crucial en el gran conflicto fue la venida del Mesías? Durante el periodo profético de las 70 semanas, el diablo luchó para destruir la fe de Israel en la primera venida del Mesías como cumplimiento de las promesas, las profecías y tipos del Antiguo Testamento. De la misma manera, al final del periodo profético de los 2300 años, las fuerzas del mal intentaron oscurecer su cumplimiento en el juicio previo al advenimiento que tuvo lugar en el santuario celestial y suprimir la proclamación de la segunda venida del Mesías. Al final del periodo profético de las 70 semanas, o 490 años, había pueblo fiel de Dios, un pueblo fiel como Simeón, que esperaba el consuelo de Israel, o Ana y otros que esperaban con ansias la redención de Jerusalén. Y estos pocos fieles vieron en Jesús el cumplimiento de la promesa de la primera venida del Mesías. De la misma manera, al final de los 2300 años había personas creyentes como Guillermo Miller, cuyo mensaje de la verdad presente se centraba en la esperanza de la pronta aparición del Mesías. Guillermo Miller no descubrió este mensaje mediante una metodología filosófica, sino mediante una lectura literal de las Escrituras. Y esto ilustra, una vez más, la esencialidad de las Escrituras para el gran conflicto. En un momento más, regresaré con el tema de hoy, que se titula Motivados por la Esperanza. Comencemos con este versículo, Isaías 25:9. Y se dirá en aquel día: He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Sí, la segunda venida de Jesús es uno de los temas centrales de las Escrituras. Es un hilo de oro que recorre las páginas sagradas de la Biblia. Un erudito ha calculado que hay unos 1845 referencias a la segunda venida de Cristo solamente en el Antiguo Testamento. En los 260 capítulos del Nuevo Testamento hay más de 300 referencias al regreso de Cristo. O sea que uno de cada 25 versículos lo menciona. 23 de los 27 libros del Nuevo Testamento se refieren a este gran acontecimiento. Después de que naufragara la Reforma en Europa y se viera obstaculizada por divisiones y luchas, el protestantismo echó raíces en el Nuevo Mundo, incluso en Estados Unidos, donde muchos trataron de recoger el manto de la verdad, incluyendo la verdad sobre la segunda venida. Entre ellos se encontraba un agricultor bautista llamado Guillermo Miller, y como resultado de su estudio de la Biblia, creyó que Jesús vendría pronto, incluso durante el curso de su vida. Y entonces comenzó a predicar ese mensaje. Y con ello inició un movimiento que, aunque enfrentó una gran desilusión, abrió ante muchas verdades bíblicas que todavía hoy son relevantes. En la lección de hoy examinaremos por qué la segunda venida de Cristo ha llenado de alegría el corazón de los creyentes a lo largo de los siglos y cómo podemos estar preparados para ese gran acontecimiento. Los reformadores protestantes y los peregrinos que partieron de Holanda hacia el Nuevo Mundo anhelaban la venida de Jesús. Para ellos la venida de Cristo, la segunda venida, era un acontecimiento gozoso, feliz, que esperaban con gran interés. Juan Wycliffe anhelaba la venida de Cristo como la esperanza de la Iglesia. Calvino hablaba en nombre de todos los reformadores al referirse al glorioso regreso de Cristo como el más auspicioso de todos los acontecimientos. Y para los hombres y las mujeres fieles de Dios, la segunda venida de Cristo era algo que había que celebrar, no algo que se debía temer. Leamos estos versículos, estas hermosas promesas. Comencemos con Juan 14, luego Tesalonicenses y luego el libro de Tito. No se turbe vuestro corazón, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermosos mensajes de esperanza. ¿Por qué crees que estos pasajes bíblicos ofrecieron tanta esperanza a los cristianos a lo largo de los siglos? Es obvio, es la esperanza de cada creyente. ¿Qué sería de nosotros sin esta esperanza? Por eso es fácil comprender por qué la creencia en la segunda venida de Cristo ha traído tanta esperanza y alegría a los cristianos que creen en la Biblia. Es que este conocimiento señala el fin de la enfermedad, el sufrimiento y la muerte. Anuncia el fin de la pobreza, el fin de la injusticia, la opresión. Anticipa el fin de las luchas, de los conflictos y las guerras. Pronostica un mundo futuro de paz, felicidad y comunión duradera con Cristo, los redimidos de todas las épocas, para siempre. Leo este comentario inspirado. La venida del Señor ha sido en todo tiempo la esperanza de sus verdaderos discípulos. La promesa que hizo el Salvador al despedirse en el Monte de los Olivos de que volvería iluminó el porvenir para sus discípulos al llenar sus corazones de una alegría y una esperanza que las penas no podían apagar ni las pruebas disminuir. Entre los sufrimientos y las persecuciones, el aparecimiento en gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo era la esperanza bienaventurada. Cuando los cristianos de Tesalónica, agobiados por el dolor, enterraban a sus amados que habían esperado vivir hasta ser testigos de la venida del Señor, Pablo, su maestro, les recordaba la resurrección. Esta resurrección que se verificaría cuando viniese el Señor. Entonces los que hubiesen muerto en Cristo resucitarían y juntamente con los vivos serían arrebatados para recibir en el aire al Señor. Y así dijo, estaremos siempre con el Señor. Y él termina diciendo, consolados pues los unos a los otros con estas palabras. Por eso, amados, ¿por qué crees que la segunda venida es tan importante para nuestra fe? ¿Qué sería nuestra vida sin esa esperanza? Este mundo sería todo. Bueno, sabemos que nuestros seres amados están muertos, descansan. ¿Y por qué esta enseñanza adquiere tanta importancia? Sin ella, ¿cómo estaríamos, como dijo Pablo, en una situación totalmente desesperada? Podemos ver más allá. Hay esperanza en Jesús, su palabra, en su regreso, en la resurrección. Y sabes que aunque los reformadores protestantes creían en el regreso literal, visible, audible y glorioso de Cristo, poco a poco fue cambiando la interpretación de esta verdad bíblica. Los predicadores populares del siglo XIX enseñaban que Cristo vendría para establecer su reino en la tierra y dar paso a 1000 años de paz. Y esto condujo a un letargo espiritual y a un compromiso apático con los valores espirituales. Del mismo modo, los discípulos de Cristo malinterpretaron la naturaleza de la venida del Mesías. Pensaron que vendría como un general victorioso que rompería el yugo de la esclavitud romana, no como alguien que los liberaría de la condena y las cadenas del pecado. Por lo tanto, no entendieron cómo vendría. Por eso es importante estudiar cómo vendrá el Señor para saber exactamente y reafirmar esta esperanza sobre terreno seguro, no en terreno resbaladizo. Y así dice cómo vendrá. Voy a leer en Hechos, Apocalipsis y San Mateo. Vamos a ver qué nos enseñan estos versículos acerca de cómo vendrá el Señor. Varones Galileos, dijeron los ángeles, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Cuando Cristo vino por primera vez como un bebé en el pesebre de Belén, muy pocos vislumbraron su venida.
Pero resulta que cuando venga por segunda vez, todo ojo lo verá venir. Todo oído oirá el toque de la trompeta de su regreso. Cada ser humano en la tierra contemplará su gloria. No debemos dejarnos engañar, amados. Las Escrituras han dejado sobradamente claros los acontecimientos que rodean el regreso de Jesús. Pero el diablo quiere que lo interpretemos de otra manera. Mire esta cita. Una de las verdades más solemnes y gloriosas reveladas en la Biblia es la de la segunda venida de Cristo, para completar la gran obra de la redención. Al pueblo peregrino de Dios, que por tanto tiempo hubo de morar en la región y sombra de muerte, les dada una valiosa esperanza inspiradora de alegría con la promesa de la venida del Ser, que es la resurrección y la vida, para hacer volver a su pueblo desterrado a casa. La doctrina del segundo advenimiento es verdaderamente la nota tónica de las Sagradas Escrituras. Desde el día en que la primera pareja se alejara apesadumbrada del Edén, los hijos de la fe han esperado la venida del prometido, que había de aniquilar el poder destructor y volverlos a llevar al paraíso perdido. Y uno de los primeros líderes adventistas fue Lutero Warren. Él solía decir a los jóvenes: la única manera de estar preparados para la venida de Cristo es prepararse y mantenerse preparados. El mensaje del pronto regreso de Cristo es un llamado urgente que cada uno de nosotros examine su corazón y evalúe su vida espiritual. Es un llamado a vivir de manera piadosa. No puede haber neutralidad ante la luz resplandeciente de la gloria del regreso de Cristo. Así como Dios utilizó a los reformadores protestantes para redescubrir la verdad sobre la justificación por la fe, la justificación solamente en Cristo, también utilizó a Guillermo Miller para redescubrir la verdad sobre la modalidad de la segunda venida de Cristo. Y mientras Miller estudiaba las Escrituras, descubrió un Cristo que lo amaba más que lo que él se podía imaginar. Y con su Biblia, una pluma y un cuaderno, comenzó leyendo el Génesis y solo avanzaba en su lectura en la medida que podía entender el pasaje en cuestión. Y al comparar un pasaje con otro, permitió que la Biblia se explicara a sí misma. Y a medida que Guillermo Miller comparaba versículo con versículo, se le abrían los misterios de la Biblia. Buscaba como alguien quien busca un tesoro escondido y fue ricamente recompensado. El Espíritu Santo le abrió la palabra de Dios a fin de que la entendiera. Y abordó las profecías con la misma diligencia en el estudio de la Biblia que con los demás pasajes bíblicos que estudiaba. Bueno, hay un versículo maravilloso y veamos qué nos enseña. Pues estos pasajes acerca de la interpretación de las profecías bíblicas. Dice San Pedro y dice San Juan en Apocalipsis: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Amados, los símbolos de los libros proféticos no están rodeados de misterio. Un Dios amoroso nos ha dado su palabra profética con el fin de prepararnos para los acontecimientos culminantes que pronto tendrán lugar en este mundo. Guillermo Miller comprendió claramente que la mejor manera de entender las profecías era permitir que éstas se interpretaran a sí mismas. La Biblia explica claramente los símbolos proféticos. Por ejemplo, las bestias representan reyes o reinos, el viento representa destrucción, el agua representa pueblos o naciones, la mujer representa a la iglesia. Las profecías temporales de Daniel y Apocalipsis también se dan en lenguaje simbólico, en el que un día profético representa un año literal. Y cuando Guillermo Miller aplicó estos principios de interpretación bíblica, quedó sorprendido con su descubrimiento respecto de lo que él creía que era el momento del regreso de Cristo. Y Miller observó que los acontecimientos predichos por los profetas se cumplieron con precisión,
los 400 años de los descendientes de Abraham en Egipto, los 40 años de peregrinación de Israel por el desierto, los 70 años de cautiverio de Israel y las 70 semanas determinadas para Israel en Daniel. Y a medida que Miller estudiaba las profecías comparando un pasaje con otro, llegó a la conclusión de que si Dios tenía un calendario divino de principio a fin en la Biblia, también debía tener un calendario divino en cuanto a la segunda venida de nuestro Señor. Y llegó este versículo que lo reafirmó en el estudio de la palabra Daniel 8:14. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. William Miller aceptó la creencia popular que la purificación del santuario era la purificación de la tierra mediante el fuego. Estudió diligentemente las Escrituras para comprender un acontecimiento de tan abrumadora importancia. Descubrió la conexión entre Daniel 8 y 9. En Daniel 8 el ángel recibió las instrucciones: enseña la visión a este hombre. Y al final del capítulo, la única parte de la visión de Daniel 8 que quedaba sin explicar eran los 2300 días o años. Y más adelante el ángel regresó y le dijo: ahora he venido para darte sabiduría y entendimiento. Esto era para ayudarlo a entender los 2300 días. Sabemos esto porque después de pedir, Daniel dice: entiende pues la palabra y entiende la visión. Fueron las primeras palabras del ángel. Y el ángel dijo: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Ahora, esta palabra determinadas que significa literalmente cortadas, o sea, 70 semanas, o sea, 490 años han de ser cortados. ¿Pero a partir de qué? ¿Cortados de dónde? De la visión de los 2300 días, obviamente, la única parte de Daniel 8 que Daniel no entendió y que el ángel vino ahora a explicarle. Y puesto que el punto de partida de las 70 semanas era desde que salga la orden de restaurar y reedificar Jerusalén, Miller sabía que si tenía esa fecha, podía encontrarla, podía conocer el comienzo de las 70 semanas y de la profecía de los 2300 días. Veamos ahora, amados, la cronología profética más larga de la Biblia, y que comienza cuando se promulgó el decreto que permitía que los cautivos de Israel en Persia salieran en libertad para reconstruir su templo. Y aquí está en Esdras capítulo 7. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley de Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Llamado este decreto fue emitido por el rey de Persia, Artajerjes, en el 457 a.C. ¿Por qué esto es importante? Porque marca el comienzo de la gran profecía en la cual Jesús desarrolló su ministerio, en el cual el plan de salvación fue prácticamente echado por tierra, y marca también el momento de la restauración del pueblo de Dios al final. Y este decreto fue el último de 3 decretos para permitir que los judíos regresaran y reconstruyeran Jerusalén y restauraran los servicios de adoración en el templo. Este tercer decreto fue el más completo y marcó el comienzo de la profecía de los 1300 días o años. Ya Dios lo había revelado al profeta. ¿Cuándo comenzaría todo este periodo profético? ¿Qué acontecimientos importantes lo predicen? Aquí está, Daniel 9, 25-26. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Llamados en esta profecía extraordinaria, Daniel predijo que desde que salga la orden de restaurar y reedificar Jerusalén hasta el Mesías transcurrirían 69 semanas proféticas, o sea, 483 días proféticos o años literales. Y puesto que el decreto se expidió en el otoño del 457 a.C., 483 años se extienden hasta el otoño del 27 después de Cristo.
donde aparece Jesús y la palabra Mesías significa el ungido. Y exactamente en el otoño del año 27, Cristo se bautizó y recibió la unción del Espíritu. Y después de su bautismo, Jesús fue a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo? Este tiempo profético. Todo el ministerio de Jesús se basó en el marco de la profecía de los 2300 años. En la primavera del año 31 después de Cristo, mediados de esa última semana profética, 3 años y medio después de su bautismo, Jesús fue crucificado, exactamente como indicaba la profecía. El sistema de ofrendas que señalaba hacia el Cordero de Dios terminó con el sacrificio de Cristo en el Calvario. Él era el Cordero de Dios. Ahora el tipo se había encontrado con el antitipo, la sombra con la realidad. Y finalmente todos los sacrificios y ofrendas del sistema ceremonial cesaron. Por eso ya no tenemos que sacrificar corderos, entonces tenemos la Santa Cena, recordando el Cordero de Dios que murió por nosotros, su sangre y su carne. Ahora, nota cómo terminaría la profecía de las 70 semanas, Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Las 70 semanas o 490 años, especialmente asignadas a los judíos, terminaron en el año 34 después de Cristo, con el rechazo del mensaje evangélico por parte del Sanedrín. Eso está en el libro de Hechos capítulo 6. Ahora nota, si restamos 490 años de la profecía de los 2300, quedan 1810 años para la conclusión de esta profecía. Y eso nos lleva a 1844 después de Cristo, cuando Miller y los primeros adventistas creían que el santuario de Daniel 8:14 era la tierra y supusieron que Cristo vendría a purificar la tierra con fuego en el 1844. Amados, hay mucho más en cuanto a esto. Ahora esto es muy importante. Tal vez te pueden confundir fechas, años. Pero es tan importante que allí Jesús cumplió su ministerio dentro de este marco profético. Y si no lo entendemos, vamos a tener un evangelio un poco allí con datos, pero no un terreno sólido o historicista. Yo quiero cerrar en esta hora con un párrafo maravilloso y después unas preguntas de reflexión. Como los primeros discípulos, Guillermo Miller y sus colaboradores no comprendieron ellos mismos enteramente el alcance del mensaje que proclamaban. Los errores que existían desde hacía largo tiempo en la iglesia les impidieron interpretar correctamente un punto importante de la profecía. Por eso, si bien proclamaron el mensaje que Dios les había confiado para que lo diesen al mundo, sufrieron un desengaño debido a un falso concepto, yo diría un preconcepto de su significado. Sin embargo, Dios cumplió su propósito misericordioso, permitiendo que el juicio fuese proclamado precisamente como lo fue. El gran día era inminente, y en la providencia de Dios el pueblo fue probado tocante a un tiempo fijo, a fin de que se les revelase lo que había en sus corazones. El mensaje tenía por objeto probar y purificar la iglesia. Los hombres debían ser inducidos a ver si sus afectos pendían de las cosas de este mundo o de Cristo y del cielo. Ellos profesaban amar al Salvador. Debían pues probar su amor. ¿Estarían dispuestos a renunciar a sus esperanzas y ambiciones mundanas para saludar con gozo el advenimiento del Señor? El mensaje tenía como objeto hacerles ver su verdadero estado espiritual. Fue enviado misericordiosamente para despertarlos a fin de que buscasen al Señor con arrepentimiento y humillación. Pregunto, ¿cómo trae esperanza a la segunda venida de Cristo a tu contexto religioso y cultural? ¿Cómo puedes explicar a tus vecinos que el regreso de Jesús es la única esperanza para una humanidad? Dios nos ayude, no solamente a estudiar estos temas, sino a compartirlos. Porque al compartirlos es cuando recién lo estamos comprendiendo. Al comienzo tal vez no será fácil, pero debes probar. ¿Cómo se hace un buen nadador? Practicando. Una buena cocinera, practicando. Un buen cirujano, practicando. Dios nos ayude a practicar las verdades que nos ha dejado en su palabra. Oremos. Padre Celestial,
Gracias por tu palabra. Gracias porque nos muestras claramente estos misterios, cómo se desarrollaron a través de los siglos. Queremos hacer de este santo libro nuestra guía. Queremos comprender un mensaje personal que tiene para nosotros y a su vez un mensaje que tiene que ser llevado a todo el mundo. Queremos compartirlos con los demás. Gracias por darnos esta oportunidad. Guíanos con tu Espíritu. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, amados, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida, las cosas van a terminar bien si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranatá.